Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar y voy a presentaros uno a uno tanto vuestro perfil profesional y las empresas para las que trabajáis. En primer lugar, con José Gómez. Él es astrofísico de formación y de pasión también, creo, ¿no? Entonces, a mí me maravillan estas cosas porque perfiles con capacidad para manejar cantidades ingentes de datos mirando al universo, luego puede aplicar esas mismas capacidades mirando al suelo. Y entonces José ha desarrollado su carrera como especialista de análisis de datos espaciales en ámbitos como el ferroviario. Ha estado mucho tiempo en ADIF y desarrollando soluciones para un poco mejorar la cartografía de los sistemas ferroviarios, aplicar estos datos que muchas veces son dinámicos a la mejor gestión del transporte. Y desde hace unos 8 años, ¿no? Fuiste cofundador junto con José Cabrera de Inspide, una empresa de inteligencia espacial que aplica diversas fuentes de datos a comprender cómo son flujos de movilidad, entre otras cosas. Y hoy en concreto nos vas a hablar de un proyecto que habéis hecho con la Dirección General de Tráfico, ¿no? Esa interlocución entre vehículos y las infraestructuras de transporte que mejoran, entre otras cosas, la seguridad, ¿no? Exacto. Perfecto. En segundo lugar tenemos a Sergio García de Paderes. Diego García de Paderes, ingeniero de telecomunicaciones, máster en la Universidad de París y actualmente cursando un máster en inteligencia artificial, ¿no? Trabajas en la empresa 1 Million Bot, tienes experiencia en la gestión y desarrollo de servicios de inteligencia analítica para mejorar la interlocución entre ciudadanos y administración pública, y nos vas a hablar de un par de proyectos en este sentido. Y luego sobre 1 Million Bot, pues es una empresa, una startup creada por el ex rector de la Universidad de Alicante. Acabáis de recabar 1,5 millones de euros en financiación. Andrés Pedreño, sí. Pues enhorabuena, fantástico. Y por último, Sergio García Pérez, del estudio 300.000 kilómetros por segundo. Eres arquitecto, eres doctor en arquitectura, pero a la vez tienes capacidades también en la gestión y lectura de datos, y en el concreto, pues 300.000 kilómetros por segundo es un estudio absolutamente innovador en este ámbito, ¿no? En la interpretación territorial basada en múltiples fuentes de datos. Fue constituido hace aproximadamente 10 años por Pablo Martínez Mar Santamaría, y habéis recibido recientemente, el año pasado, en 2019, perdón, el premio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, Premio Nacional de Urbanismo, fantástico, enhorabuena, y también de la Asociación de Especialistas de Ordenación del Territorio de Cataluña en 2020, esto fue. Bueno, hacéis una serie de proyectos que a mí me maravillan, me encantan, y nos vas a hablar de uno de ellos, que es Mercé, ¿no? Que bueno, es un algoritmo supervisado a partir de un montón de datos recabados por parte de voluntarios, ¿no? Que han ido diciendo qué partes de la ciudad les resultan más vivibles, más agradables, más caminables, etcétera. Eso es, más habitables. Fantástico. Muy bien, pues si te parece, José, comenzamos con tu presentación. Vale, permíteme un momentito y arrancarla. Bien, pues nada, muchas gracias. Sobre todo quería agradecer a Etopía y al Ayuntamiento de Zaragoza la oportunidad que nos da de presentar el proyecto, uno de los proyectos que tenemos en Inspide, que es la plataforma de coche conectado de la Dirección General de Tráfico, DGT 3.0, que desarrollamos junto con 2 empresas, KPMG y PON Seguridad Vial, en la que como principal objetivo y lo que planteamos inicialmente en el proyecto era el cómo ayudar con la tecnología que teníamos a nuestro alcance y el conocimiento que teníamos en diferentes áreas, como ha comentado Juan, sobre todo en el tema de transportes, cómo salvar vidas, ¿no? Básicamente, se ha comentado antes que la inteligencia artificial, uno de sus objetivos es ayudar a la mejora de la vida de las personas y, sobre todo, salvar esas vidas, ¿no? Y otro objetivo que también tenía la Dirección General de Tráfico, evidentemente, es cómo mejorar la movilidad de las ciudades. ¿Por qué hemos hecho este esfuerzo? ¿Por qué hemos desarrollado esta tecnología, ¿no? Nuestra intención era dotar a las ciudades de un hub de información que le permitiera compartir esa información de una forma estandarizada. Sabéis que hay muchísima información dispersa en diferentes fuentes de datos, pero
los consumidores de esos datos, sobre todo los constructores de automóviles, los desarrolladores de apps, etcétera, se encontraban con la dificultad de que cada ayuntamiento, cada ciudad, lo hacía de una forma personalizada. Incluso teniendo Smart Cities y teniendo definiciones de Smart Cities en cada una de ellas y portales abiertos, pues había mucha dispersión en este modelo de datos. Lo que hemos hecho dentro del Hub de GT3.0 es estandarizar y dar una confiabilidad a toda esa información. Es decir, detrás de la información que proporciona cada elemento de la ciudad vial, una ciudad, un vehículo, un peatón, siempre hay una supervisión para dar esa confiabilidad a esa información y, sobre todo, dar una seguridad a la hora de recibir ese conjunto de datos y que sean aprovechables dentro del entorno de coche conectado y el que se viene dentro de poco de coche autónomo, de forma que los algoritmos que están corriendo dentro del coche autónomo tengan la seguridad y la confiabilidad suficiente como para tomar decisiones con estos datos. Otro aspecto importante relacionado con la confiabilidad es el quitar ese foco dentro de la Dirección General de Tráfico de punible, ¿no? Es decir, en este caso no se persigue a un conductor, sino lo que se le da es información totalmente anónima del contexto en el cual se está desarrollando el tráfico, de forma que pueda tomar las mejores decisiones posibles. ¿Cómo o cuándo va a suceder esto, ¿no? Bueno, pues esto ya está sucediendo. Y os he traído un vídeo que es muy explicativo de cómo esto es una realidad hoy día en el caso de SEAT, por ejemplo. En el caso de SEAT se ha integrado dentro del sistema y lo que hace es, voy a apagar un poco el audio y os lo comento yo. La nube ¿Vale? SEAT lo que ha hecho es se ha conectado a la nube de GT3.0, recibe en tiempo real información de diferentes eventos y directamente los lleva al vehículo que está relacionado con ese riesgo, con ese evento en concreto. El ejemplo que os traigo hoy aquí es el de coche conectado con información semafórica, es decir, esto es en el caso real de información semafórica del Ayuntamiento de Barcelona, en el que una serie de reguladores están enviando información del cambio de fase, el verde, amarillo y rojo de cada uno de los semáforos, a la nube de GT3.0. En la nube lo que estamos haciendo es recubrir esta información con información geoespacial, darle una inteligencia y llevarla al vehículo que está afectado por este riesgo. En este caso, la información de un semáforo. No solamente la información de un semáforo, como vais a ver ahora, sino la información del conjunto de semáforos que se encuentran en la ruta de ese vehículo. Y otra información que le está llegando directamente al vehículo es la información de los paneles de mensaje variable. Todos conocéis los mensajes fijos que están en la carretera. Con este sistema lo que podemos hacer es llevar a cualquier punto de la red viaria un mensaje con su información tanto alfanumérica como geoespacial, de forma de punto, de tramo o polígono. ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Para qué hemos puesto también en marcha toda esta tecnología? Pues para este conjunto de casos de uso que os voy a mostrar ahora. El 70% de estos casos de uso ya se encuentra en preproducción, un 50% en producción, con lo cual cualquiera que necesite esta información la puede consumir de forma, eso es importante, de forma abierta y de forma gratuita. Lo que hacemos en la plataforma, como os he comentado antes, es recibir toda esta información, no solamente, como os he comentado, datos de ciudad, sino datos de vehículos detenidos, sensores dentro del vehículo, por ejemplo, zonas de deslizamiento. Tenemos también información sobre obras que se están desarrollando en la carretera, obras que realmente se están desarrollando. Es decir, cuando un trabajador se incluye o se mete dentro de la traza de peligro de la carretera, es cuando se detecta el riesgo y es cuando se empieza a enviar esa información. Ya os digo que es una información totalmente estandarizada, de forma que cualquier vehículo, ya sea SEAT, entre los clientes de la plataforma tenemos SEAT, BMW, Ford, Audi, todos consumen la información de una forma estandarizada y la pueden hacer llegar a sus vehículos. Un aspecto importante es el anonimato. No hay información de personas ni de vehículos dentro de la información que se provee, ni matrículas, ni número de bastidor, ni siquiera el modelo del vehículo. De forma que el consumidor nunca va a tener información de quién es el proveedor de esta información.
El resto de casos de uso, simplemente para que tengáis una visión general, pues va desde información, como he dicho, de obras en la carretera. Sabéis que ayer entró en vigor el nuevo Real Decreto en el que se sustituyen los triángulos por la nueva señal V16, es decir, esa luz inteligente envía la señal en tiempo real y se difunde en tiempo real. Información sobre, por ejemplo, ciclistas que están circulando en la carretera, con lo cual a cualquier vehículo que se está acercando en esa trayectoria no se hace un mero geofencing, sino que se hace un análisis de la trayectoria del vehículo, directamente le llega a ese vehículo. Información sobre aforos de los ayuntamientos para parking disuasorio, para mejora de rutas. Información sobre el estado de las grúas en intervención, es decir, cuando una grúa va a intervenir sobre un vehículo estacionado, tanto para proteger al vehículo como al personal que está trabajando, como al vehículo que se está aproximando, ¿no? Un poco para que tengáis una visión general de estos casos. Un poco bajando de nivel, ¿cómo realizamos esto? Bueno, pues esto no lo hacemos aisladamente, además, aquí en Europa, sino que esto es una iniciativa a nivel europeo dentro de un proyecto que se llama Data for Road Safety, dentro del cual lo que estamos haciendo es modelar los interfaces y modelos de datos y los algoritmos de intercambio entre los fabricantes a nivel internacional y las nubes nacionales de tráfico. De forma que actualmente pues, nos encontramos dentro del proyecto Alemania, Luxemburgo, Francia, Gran Bretaña, Austria, Finlandia y Bélgica, y España, por supuesto. Y como fabricantes pues tenemos a SEAT, BMW, Audi, Ford, Volvo y Daimler, ¿de acuerdo? Como veis ahí, básicamente lo que tenemos es un flujo de datos desde los vehículos a las plataformas nacionales de tráfico que evalúan esos niveles de riesgo y son los encargados de difundir esa información o bien de vuelta a los vehículos o, como veis abajo a la derecha, informar a cada una de las infraestructuras que hay en la ciudad y viceversa, recibir y recabar información de estas nubes, ¿no? En el caso un poco a bajo nivel, para que veáis un caso real del caso de información semafórica, aquí lo que hemos hecho es una segmentación del territorio utilizando el concepto de GeoHash, que básicamente es un teselado del territorio en diferentes grados de diferentes zonas de granularidad, de forma que podemos describir la topología, es decir, cómo se encuentra un cruce a nivel de localización de los semáforos y la relación entre cada uno de los carriles de ese regulador, de ese cruce, con cada uno de los semáforos. De forma que la información que le llega al vehículo está relacionado con el carril en el que se encuentra y el semáforo que se va a encontrar, o conjunto de semáforos que se va a encontrar en su recorrido. Y además de si le está permitido o no girar a un lado, a la izquierda, a la derecha, seguir de frente, de forma que puede, en principio, con el coche conectado, decir ya, el conductor puede tomar la decisión, o el coche autónomo tiene información de contexto de cómo se encuentra el conjunto de semáforos alrededor suya y toma la decisión de si puede o no girar a algún lugar determinado, ¿no? Esto hemos implementado un algoritmo que lo que hace es detecta la trayectoria a la cual va siguiendo el vehículo y a medida que se va acercando a los grupos semafóricos que se encuentran en su contexto, le va dando información puntual de ese semáforo en concreto o ese conjunto de semáforos en función de su posición. De esa forma podemos recibir en el concentrador la información semafórica de todo el país, pero solamente al vehículo le va a llegar la información semafórica del semáforo que se encuentra justo delante de él, ¿no? Todo esto para conseguir que la comunicación sea fluida entre un elemento de una ciudad, como puede ser un regulador de tráfico, y un vehículo. Y eso en un tiempo cuya latencia sea mínima. En este caso, por ejemplo, veis aquí la latencia está por debajo de los 300 milisegundos, desde que se produce la información en el semáforo hasta que es interpretada en el vehículo. Con este horizonte, con este trabajo, lo que estamos desarrollando principalmente durante el segundo semestre son el desarrollo de los puntos que veis aquí, ¿no? Vamos a proporcionar información sobre el aforo en tiempo real de los aparcamientos en ciertos lugares del país. Por ejemplo, en Madrid ya hemos empezado a tratar con diferentes aparcamientos. Vamos a difundir diferentes eventos como obras, incidencias dentro del núcleo urbano para que los enrutadores, cuando TomTom, por ejemplo, es un cliente de la plataforma, cuando TomTom tú le pides una ruta ya tiene en cuenta cuáles son las obras, cuáles son los coches que hay detenidos en cualquier punto de la vía y te va a dar una ruta alternativa en tiempo real. Te va a informar además de zonas de baja emisión, dónde y de qué forma puedes acceder a la ciudad o si te tienes que quedar antes de llegar, por ejemplo, a la M30,
o tienes que aparcar en un aparcamiento disuasorio, información sobre zonas de carga y descarga, la actividad en esas zonas, sobre todo para agilizar la movilidad y cuando un transportista vaya a dejar una mercancía o recogerla, sepa cuándo y dónde puede hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues recomendar velocidades a los conductores y hacer una conversación, como habéis visto, entre cada uno de los elementos de la ciudad, los elementos ITS de la calle y los vehículos. Y nada más, nuestra intención, como os he comentado al principio, era salvar vidas, proteger a los trabajadores, proteger a los conductores y mejorar la movilidad dentro de las ciudades utilizando la tecnología que ya existe, como puede ser pues 4G y la que viene 5G. Nada más, muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias. Luego tendremos un turno de preguntas, respuestas, un debate, pero yo creo que podemos ir directamente, Diego, a tu presentación. Perfecto. Gracias, José. Gracias. Gracias. A ver. Buenos días a todos. Vamos a empezar por alguno. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Zaragoza Conocimiento por la invitación. Gracias, Juan, por todo. Yo trabajo, como ha comentado Juan, en One Million Bot. Soy director comercial de una empresa que ya tiene casi más de 4 años en realización de asistentes virtuales y, sobre todo, basados en inteligencia artificial conversacional para diferentes sectores, ¿no? La empresa, pues somos líderes mundiales en fabricación y construcción de asistentes virtuales para universidades. La Universidad de Zaragoza, por ejemplo, es un caso de ellos. Tenemos más de 12 universidades, somos la única empresa que tiene tantas referencias a nivel universitario, por un poco la historia de Tandem Andrés Pedreño, que ha sido rector de la universidad y donde fuimos los primeros casos en los que trabajamos. Y también en Administración Pública tenemos desarrollados en asistentes virtuales para ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones. Al final, la idea es cómo la inteligencia artificial conversacional pues puede ayudarnos en nuestro día a día a nivel ciudadano. O sea, todos tenemos, yo creo que casi todos conocemos ya los chatbots, los asistentes virtuales, con más o menos éxito, algunos que llevan años que no han acabado de funcionar, pero la idea es que los asistentes virtuales dedicados con inteligencia artificial y bien construidos permitan que la ciudadanía pueda tener una ayuda directa y rápida para obtener información que actualmente pues, le está costando, ¿no? Nosotros lo que decimos es que las personas, esto que se hablaba antes un poco de trabajo, que las personas, los funcionarios puedan dedicarse a resolver cuestiones donde aporten valor añadido, pero que hay muchas preguntas frecuentes, muchas consultas que no reportan nada ni a la persona que lo está contestando, tanto por voz como por texto, y que pueden ser muy rápidas de utilizar, ¿no? Entonces, al final, los robots, los asistentes virtuales pueden ayudar a esto, que la gente no esté buscando información constantemente, perdiendo tiempo en encontrar en una web, sino que tenga preguntas y respuestas, que pueda consultar directamente a la administración y que de una manera rápida el asistente virtual pueda contestar a la mayoría de las consultas. Al final, nosotros, en la administración pública, yo creo que nos ha pasado a todos, a veces es complicado tener respuestas inmediatas, tener respuestas rápidas, llamas a un número de teléfono, tardan en cogerte. ¿Por qué? Porque no podemos hacer los call centers, no podemos hacer infinitos. Quiero decir, si tienes 100.000 personas intentando hacer una consulta en un mismo punto, en un momento no puedes tener 100.000 personas contestando, o sea, es imposible. Entonces, al final se pierden en tiempos, al final tienes que volver a llamar, tienes que volver a preguntar, tienes que navegar una vez, y los asistentes virtuales te pueden dar respuesta inmediata desde un primer momento. O sea, tu consulta, quiero saber esto y te contesta inmediatamente, ¿no? Y al final automatiza procesos que no aportan un gran valor dentro de las administraciones públicas y que además dedicas personal a que puedan dedicarse a otros recursos, ¿no? Y al final información, tenemos gran información, yo he visto que webs muy buenas de ayuntamientos donde tienes infinidad de información, donde tienes que perder tiempo navegando. Yo quiero una consulta, quiero saber cuáles son los eventos en mi ciudad esta semana, cuáles son los bonos de aparcamientos y no necesito perder tiempo buscando. Claro, si tuviera un amigo en el ayuntamiento, que algunos hemos podido tener, llamas y preguntas, te sale la consulta. Bueno, pues al final los asistentes virtuales dentro de pocos años van a ser eso. O sea, van a ser tu amigo en el ayuntamiento que te va a responder a la consulta directa que tienes en ese momento
y lo va a hacer un asistente virtual sin necesidad de llamar a alguien, ¿no? Al final, si podemos poner un vídeo de ejemplo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Rozas, creo que ibais a poner, ¿no?, el vídeo. Para saber cómo un chatbot con inteligencia artificial puede ayudar y agilizar la relación entre los vecinos y las vecinas de un municipio con la administración más cercana a ellos, vamos a hacer un viaje virtual, pero un viaje al Ayuntamiento de Las Rozas y a su página web. Y vamos a entablar, como ya estamos haciendo, una conversación con María, su asistente virtual. Hemos abierto el chat, nos presentamos, porque hay que ser educados, y le hacemos la primera pregunta de un vecino o vecina de Las Rozas. Por ejemplo, tengo un perro peligroso y no sé si necesito algún certificado o algo para poder tenerlo en Las Rozas. María nos responde sobre la posesión de perros potencialmente peligrosos y la solicitud que hay que rellenar en el Ayuntamiento de Las Rozas. Otra pregunta. ¿Y si quiero hacer una obra en casa? ¿Necesito algún papel, alguna documentación? También se lo preguntamos a María y esto es lo que nos responde. Nos dice María que nos da un teléfono y un correo electrónico para información más concreta, pero también nos dice que para pequeñas reformas no es necesario comunicar nada. Y nos da también un botón para obras pequeñas que podemos ampliar información directamente a través de la web del Ayuntamiento de Las Rozas. Otra información. ¿Qué hago si quiero casarme por el ayuntamiento? María nos responde todas los trámites que tenemos que hacer para poder hacerlo. Otra pregunta que puede ser interesante para un vecino o vecina de Las Rozas. Mis vecinos hacen mucho ruido y no sé qué hacer. Y María nos dice y nos informa la normativa de ruidos del ayuntamiento, que podemos acceder a ella o bien apretando ese botón que pone normativa municipal o bien yendo a la ruta que nos ofrece de la web del Ayuntamiento de Las Rozas. Me ponen una multa, como no me suelen poner, ¿dónde la pago? Y María nos dice el procedimiento de pago de las multas. Puede haber algún momento en que no nos entendamos con María y le digamos, María, no te entiendo. Entonces María nos pide que de alguna manera nos pongamos en contacto con ella y con el ayuntamiento. Le decimos que sí y entonces nos pide un teléfono o un email para contactar lo antes posible. Así no se pierde la relación si en algún momento María y el vecino o la vecina no se acaban de ver. Ejemplo real, que lo podéis comprobar en el Ayuntamiento de Las Rozas, donde podéis hacer consultas y donde bueno, pues el asistente virtual te va a contestar un montón de preguntas que puede tener la ciudadanía de una manera automática y de una manera conversacional. O sea que la importancia es, para la administración pública, a lo mejor para otros sectores a nivel de privado, no tanto, pero la administración pública al final lo que hacemos es que sea conversacional. ¿Por qué? Porque al final la gente no quiere un chatbot dirigido que hemos encontrado alguna vez de apretar botones como hemos hecho con los teléfonos de pulse 1, pulse 2. O sea, al final lo que quiere es conversar, preguntar, que le contesten y bueno, y de hacer de una manera más humana, por lo menos para que no tenga que... Estamos al mismo tiempo digitalizando y estamos humanizando la administración pública. Al final, si puedes pasar la pantalla. Al final, los chatbots, ¿qué son? ¿No? Son una herramienta de inteligencia artificial que de una manera controlada y eficiente, esto creo que es el vídeo, perdón, bueno, un chatbot bien diseñado, bien entrenado, puede responder a más del 90% de las consultas que puede hacer la ciudadanía. Estamos teniendo problemas para la pantalla, pero bueno, seguimos. Entonces, al final, la inteligencia artificial es eso, puede ser en diferentes canales. Hoy por hoy lo hemos hecho en la web, pero lo podemos hacer en WhatsApp, que todo el mundo está acostumbrado a utilizar WhatsApp y se puede hacer por WhatsApp. Se puede hacer por voz en una llamada telefónica que te atienda como si fuera una persona, se puede integrar en Alexa, quiere decir el ayuntamiento o la administración pública lo puede integrar en cualquiera de los canales que permita la comunicación muy fluida en multicanal en cualquiera de los dispositivos.
Y luego al final esto que pues todos ya hemos empezado, ¿no?, a utilizar Alexa, Google utiliza procesamiento de lenguaje natural para cuando está solicitándole una pregunta, las traducciones simultáneas, todo esto ya está en el mercado. Ahora lo único que falta es aplicarlo de una manera inteligente y utilizarlo para que conversacionalmente la ciudadanía pueda utilizarlo, ¿no? Y al final es lo mismo, inteligencia artificial, redes neuronales, donde van aprendiendo, donde es importante muchas veces a la hora de lanzarlo entrenarlo bien, porque si no, la usabilidad en un primer momento no es buena con el ciudadano deja de usarlo, ¿no? Entonces, al final lo bueno es entrenarlo, que salga en un producto bastante viable y enseguida, en poco tiempo, con las conversaciones va a aprender el sistema de inteligencia artificial. Al final reducimos costes de la administración, de consultas, eficiencia en productividad, tenemos simplificación de muchos de los procesos que tenemos, automatiza. O sea, hay un montón de cosas que pueden resolver a nivel de la ciudadanía, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, que hemos hecho días antes del estado de alarma del año pasado. De una forma gratuita intentamos proponer un asistente virtual que diera respuesta sobre el tema del coronavirus, ¿no? Y pues ha tenido mucho éxito, ha tenido al principio respuestas sobre personas contagiadas, mascarillas, desescaladas. Toda esa información al final se introdujo en más de 400 instituciones y llegaba a tener 50 a 100.000 conversaciones mensuales. Si ponemos ya el último vídeo rápidamente, este es del Ayuntamiento de Murcia. Vamos a conocer a Rosy, la asistente virtual del Ayuntamiento de Murcia, a partir de su página web. Y vamos a ser un vecino de Murcia que se ha cambiado de casa recientemente y necesita, por ejemplo, hacer una mudanza. Y le pregunta a Rosy en el chat de la página web: tengo que hacer una mudanza, ¿puedo cortar la calle? Y Rosy accede a toda la información que tiene disponible y nos contesta lo siguiente. Nos dice el permiso que necesitamos y cómo acceder a él. Además, también tenemos ahí abajo una posibilidad de acceder a ese botón a más información dentro de la página web. Otra duda que nos entra después de poder hacer la mudanza es tirar un mueble. Le preguntamos si podemos tirar un mueble y Rosy nos contesta que sí, efectivamente, en el ecopunto, y también nos da las instrucciones y más información para conseguir en la página web. Después de todo eso, también le podemos preguntar cómo podemos acceder a alguna subvención para cambiar el tejado o para reformar el ascensor. Le preguntamos: quiero acceder a una subvención, y Rosy nos contesta con la información que se recoge en el Ayuntamiento de Murcia relativo a las subvenciones de manera actualizada. Pero imaginemos que llegamos a Murcia por primera vez y tenemos una serie de dudas muy concretas. Voy en coche a Murcia un fin de semana. ¿Dónde puedo aparcar en Murcia? Le preguntamos a Rosy. Y Rosy nos da esa información y nos traslada a la web Aparca Murcia. Y una vez que tengo aparcado el coche, ¿qué puedo hacer este fin de semana en Murcia, Rosy? Y Rosy nos contesta a esa pregunta. Bueno, aquí lo que decía antes, ¿no? Al final hay también los Ayuntamientos de Murcia dentro de la página web. Hay múltiples aplicaciones. Está aplicaciones a nivel turístico, o sea, que la gente pueda ir a un destino turístico inteligente y que le pueda dar información directamente de los eventos, de los restaurantes, geolocalización. O sea, tienes un campo muy amplio para trabajar en un sector. Pero es que está en gestión de trámites. Estamos trabajando con ayuntamientos para automatización de procesos como puede ser el padrón. O sea, que tú al final, es unas consultas que adivinamos gracias a Karina, que había gente que les decías esto para coronavirus y te preguntaba cómo puedo empadronarme en Elche, cómo puedo empadronarme en Zaragoza. O sea, al final son soluciones que pueden dar fluidez a la administración dándole la asistencia virtual conversacional, ¿no? Y una cosa que no he hablado hasta ahora es los datos. O sea, es muy importante, como decíamos antes, para la inteligencia artificial la obtención de datos. Y los asistentes virtuales te están diciendo a los usuarios qué es lo que quieren. O sea, tú puedes configurar una respuesta sobre un tipo de trámite y la gente te está dando una estadística de un 25% que te está consultando sobre basuras porque no saben dónde tirar basura. Ellos mismos te están diciendo cómo evolucionar el producto y qué
necesidades tienes y cómo le puedes ayudar a los ciudadanos, ¿no? O sea, es muy importante también el poder tener este tipo de herramientas para dar soluciones rápidas y eficientes y que te estén dando los datos los mismos usuarios. A nivel de ayuda, como he dicho, de empleo público. O sea, al final, los asistentes virtuales, yo auguro que dentro de 3 o 4 años cualquier administración pública no tendrá uno, sino tendrá varios para diferentes temáticas en los cuales esté haciendo una labor de contestar a cientos y millones de usuarios en un solo momento, ¿no? O sea, luego ya haremos más preguntas si tenéis, pero bueno, os agradezco un poco la escucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy intentando quitar. Bueno. No te preocupes. Hasta aquí. Bueno, gracias primero por la invitación a este foro de conocimientos híbridos. Como vais a poder ver, en 300.000, la empresa que hoy represento, ¿no? Por la propia naturaleza de la misma, estamos muy contentos de poder participar aquí. Como bien ha dicho Juan, mi nombre es Sergio García, trabajo en 300.000 kilómetros por segundo, somos una agencia de urbanismo con sede en Barcelona. Somos un equipo multidisciplinar, arquitectos, urbanistas, programadores, científicos de datos. Trabajamos juntos explorando los potenciales de los datos y los nuevos paradigmas de computación para hacer mejores análisis urbanos, para definir mejores estrategias y, en definitiva, para mejorar la toma de decisiones. Tenemos una larga trayectoria con administraciones públicas en la que, sobre todo, hemos tenido no solo el reto tecnológico de trabajar con datos, sino sobre todo el reto cultural de trabajar juntos para ver cómo podíamos captar esos datos, reutilizarlos y compartirlos con fines públicos. Antes de hablar del proyecto de Mercé, que explica muy bien nuestro trabajo, sí que me gustaría centrarme brevemente en un proyecto anterior. Es el proyecto del Plan de Usos de Ciudad Bella, porque fue pionero y fue casi el germen, ¿no?, del propio proyecto de Mercé. El Plan de Usos de Ciudad Bella trataba de regular la actividad económica en un entorno muy tensionado. Un entorno que tenía una fuerte presión del turismo, tenía fuerte presión sobre el espacio público, sobre la vivienda. Estaban ya en marcha procesos de gentrificación y había problemas de convivencia en el barrio, ¿no?, sobre todo relacionados con el ruido. En definitiva, estábamos ante una pérdida de calidad de vida del entorno urbano y el plan quería hacer frente, ¿no?, a estos problemas. Y para dar respuesta precisamente al reto, el proyecto trabajaba con datos para ajustar, limitar, ¿no?, algún tipo de actividades económicas, ¿no?, esos usos de los que hablábamos. Y se enmarcó en la Directiva de Servicios, que nos permitía regular dichas actividades a través de criterios relacionados con la salud. Esta reflexión, como bien había dicho Juan, ha sido muy reconocida, Premio Nacional de Urbanismo por el Consejo Superior de Arquitectos en España, por la Unión Europea en el Premio ST-Arts, Premio Solá Morales de Urbanismo. Y, sin embargo, una vez realizada el trabajo, quedaba, ¿no?, qué nos hubiera gustado hacer, ¿no? Y realmente veíamos que la salubridad era el marco donde nos permitía regular las actividades, pero donde realmente queríamos incidir era en la habitabilidad del propio entorno urbano. Habitabilidad que es un concepto seguramente más subjetivo, es un concepto que ha sido objeto de debate en el urbanismo durante la larga disciplina, ¿no?, el periodo de la disciplina urbanística, y que para personas diferentes ha significado cosas diferentes. No ha sido lo mismo la habitabilidad para Cerdá y su ensanche, para Howard y su ciudad jardín, o para Jane Jacobs y esa idea sobre la vitalidad urbana. De hecho, podríamos preguntarnos, ¿no?, ahora mismo en este foro, ¿qué es para cada uno de nosotros la habitabilidad? Os animo a intentar responder, ¿no?, esa pregunta.
Y ese es el germen del proyecto. Y si en vez de responder de forma única a cada uno de nosotros, somos capaces de forma colectiva a responder a esa pregunta, somos capaces de llegar a un acuerdo sobre cuáles son las características que hacen a una ciudad habitable, y ese era precisamente el reto, ¿no? Por ello, nos alineábamos con líneas convencionales de trabajo como las de Kevin Lynch, con sus teorías de la percepción y formas de trabajo sobre la buena forma de la ciudad. También sobre Jan Gehl, cuando intentaba explicar por qué había más personas en determinados espacios públicos. Pero también con otras líneas más experimentales, como las de César Hidalgo del MIT o Daniel Cuersa. En definitiva, Mercé trabajaba precisamente con todas estas líneas de trabajo convencionales y experimentales, y lo que trataba era hacer un experimento de ciencia ciudadana que nos permitiera definir conjuntamente la habitabilidad, definiendo para ello 3 pasos. Primero, generar un modelo de datos que pueda describir las características de las calles. En segundo lugar, entrenarlo para conseguir saber cuáles son las que tienen mejor y peor habitabilidad, y por último, predecir y aprender del algoritmo de entrenamiento. Hablábamos, ¿no?, del modelo de datos que describe las calles, que trata de hacer visible lo invisible. El trabajo consistía en asociar a fotografías de pie de calle toda una serie de datos abiertos que nosotros podíamos obtener de diferentes fuentes, como Catastro, etcétera, etcétera. Y todos estábamos familiarizados con estas fotografías a pie de calle, en las que arquitectos o no arquitectos, ¿no?, podíamos ver ciertas características, como el mobiliario urbano, la existencia de bancos, como la presencia de vegetación, como la presencia de tráfico, pero a los que también había otros datos invisibles, ¿no?, como cuál es la mixtura de usos que hay allí, cuál es la calidad de la edificación. En definitiva, nos gustaba trabajar con datos abiertos porque nos permitía comparar con otras ciudades, ¿no?, pero también con datos actuables, es decir, con datos en los que una vez supiéramos cuál era la habitabilidad, nosotros pudiéramos trabajar, actuar sobre ella. Lo que hicimos a continuación fue reducir, ¿no?, tomamos como caso de estudio la ciudad de Barcelona, y frente a la gran cantidad de calles que había en la ciudad de Barcelona, necesitábamos reducirlos, clusterizar, ¿no?, obtener tipos de calles comunes para que con menos calles pudiéramos evaluar y obtener unos resultados más fiables, asociando, ¿no?, a estos clústeres precisamente pues, estas fotografías a pie de calle junto a ese modelo de datos invisible. A continuación, ¿no?, entrábamos en la fase de evaluación. Evaluación que se realizó en pleno confinamiento. Lo que se diseñó fue una web que casi a modo de juego nos permitía responder, ¿no?, a una pregunta muy sencilla. Era ¿en cuál de las 2 calles que ves en estas fotografías preferirías vivir? Y esto lo respondías en 10 pares de fotografías. El reto aquí fue movilizar, ¿no?, movilizar a la ciudadanía para responder a esta pregunta. Colaboramos con colegios de arquitectos, participamos en la Semana de la Arquitectura, también hicimos notas de prensa. De hecho, en esta tierra el Heraldo se hizo eco para que la gente también pudiera participar en el experimento. Y también éramos conscientes de las limitaciones, ¿no?, que supone llegar a ciertos segmentos de la población. Y por ello pues, diseñamos, ¿no?, acciones específicas para llegar a la población más joven. Nos interesaba saber qué pensaban los niños sobre la habitabilidad de la ciudad. Trabajamos con asociaciones de madres y padres, y también las personas mayores. Con ello, éramos capaces de establecer el ranking gracias a un algoritmo, el algoritmo TrueSkill, que estaba diseñado para videojuegos, tenía su base en las partidas de ajedrez, ¿no? Y éramos capaces de ver, ¿no?, cuáles eran precisamente esas calles más habitables de la ciudad y sobre todo también las menos habitables. Una vez habíamos conseguido establecer este ranking de las mejores y de las peores calles, entraba
en la tercera fase del experimento, que era el entrenamiento, que era aprender de cómo estas personas habían respondido a la pregunta. Por un lado, para poder extrapolar los resultados del 20% de calles que habíamos evaluado a el resto de calles de la ciudad de Barcelona y así obtener ese mapa de la habitabilidad global. Pero sobre todo, y esta quizá era la pregunta más interesante, ¿no?, era entender qué variables son más importantes o tienen más influencia en la definición de la habitabilidad. Con ello, lo que conseguíamos era visibilizar, ¿no?, el pacto social sobre qué es la habitabilidad o dónde está la habitabilidad en la ciudad de Barcelona. Veíamos datos muy interesantes, ¿no? El 48% de los ciudadanos de Barcelona tienen la suerte de vivir en calles muy habitables. Y esta habitabilidad, ¿no?, se distribuye por distintos tipos de barrios, sin importar, por ejemplo, cuestiones como la renta. Pero también éramos capaces de encontrar ciertos segmentos, ¿no? Ver cómo los datos podían estar segmentados por sexo y qué opinaban mujeres y hombres de forma diferente sobre cuál era la habitabilidad. También por edad, las personas mayores o los jóvenes no pensaban lo mismo, o también por su lugar de procedencia. Los locales no pensaban lo mismo que las personas que no eran de la ciudad de Barcelona. En definitiva, Mercé lo que consigue es que, a pesar de la subjetividad del término habitabilidad, conseguía objetivizarlo, conseguía medirlo, ¿no? Y parte del trabajo pasaba por hacer visible aquello que era invisible. Sobre todo lo que abre puertas, ¿no?, es a poner la habitabilidad en el centro de las políticas públicas para que éstas sean territorializables, simulables y sobre todo evaluables. En definitiva, trata de construir desde aproximaciones de abajo arriba la ciudad, visibilizando el pacto social acerca de la habitabilidad. Conseguir dar valor al dato a través precisamente de los ciudadanos. Eso es todo. Si ahora hay alguna pregunta, pues estaremos encantados de resolverla. Muchísimas gracias. Muy bien, pues tenemos 10 minutos de debate. Es un poco escaso porque cada uno de los proyectos que habéis presentado se presta a ser desarrollado en mucha mayor profundidad. Pero bueno, voy a con una serie de preguntas, os ruego quizá concisión en la respuesta. Vamos a tratar de barrer cada uno de los tres y luego ojalá haya tiempo para, si en el público hay alguna otra cuestión. En primer lugar, José, en Inspire estáis creando un poco las bases de un escenario futuro que has mencionado, que es el del vehículo autónomo, que me gustaría saber cuál es tu opinión respecto al escenario temporal en el que podremos ver vehículos autónomos de nivel 5, ¿no? Hay distintos grados de autonomía y el máximo, la conducción plenamente desasistida, y cómo será la convivencia con aquellos vehículos que todavía no estén adaptados a la conducción autónoma. Claro, nosotros tenemos la experiencia de haber visto mucho vídeo tipo en 2050 vamos a ir leyendo el periódico en el coche. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha visto que la necesidad de dotar de contexto al vehículo era primordial, no solamente lo que está ocurriendo, sino dónde está ocurriendo. De ahí, por ejemplo, las iniciativas en mejora de la cartografía submétrica y cartografía en tiempo real, que ahora mismo casi es inexistente, para que el vehículo realmente sí que en sí mismo es capaz de tomar decisiones sobre lo que él conoce, pero solamente conoce lo que él ve, a través de sensores, a través de información embarcada, pero no conoce qué ocurre detrás de una curva, detrás de un coche aparcado, al lado de una rasante. Toda esa información de contexto es la que yo creo que necesita mucho trabajo todavía y de nutrir esa información al vehículo conectado. Claro. De ahí al vehículo autónomo, la tecnología sí que está dando bastantes pasos adelante, sí que está impulsándose mucho y creo que se verá reforzada pues, con toda la información de inteligencia artificial, de mejora de los algoritmos y a la hora de tomar decisiones sobre, no solamente, como digo, de los sensores embarcados, sino también de la información de contexto. El gran reto entonces es el dinamismo de los datos, ¿no? Lo cambiante que es el contexto por el que se tiene que desenvolver un vehículo para transitar con seguridad. Hablando con ingenieros de una gran marca nos decía,
yo soy capaz de saber en mi nube si un niño en el vehículo de atrás ha hecho pipí. Claro, pero eso ocurre dentro del vehículo con tus sensores, pero no es capaz de saber qué ocurre, como decía, ¿no?, a la vuelta de una esquina en un semáforo, o qué obra se está realizando, o si hay una intervención de emergencia de una ambulancia, pues por COVID, por ejemplo, y está obstaculizando el paso. Esa información, esos datos adicionales y esa integración dentro del vehículo autónomo, creo que es ahora mismo el mayor reto. El mayor reto. Bueno, muchísimas gracias. Oye, Diego, enhorabuena, porque estáis prestando un servicio a la ciudadanía, ¿no?, que cierra esa brecha, ¿no?, entre los ciudadanos y la administración pública. Un par de preguntas al respecto. La propuesta de regulación sobre la inteligencia artificial a nivel europeo, que ahora está en fase parlamentaria en Estrasburgo, contempla lo siguiente. Pide advertir a los ciudadanos cuando están interactuando con una inteligencia artificial, que no estás interactuando con una persona, sino con una inteligencia artificial. Yo creo que esto está más bien guiado para asistentes de voz, quizá, y hay un vídeo muy famoso de Google en el que una persona que tomaba nota de una petición de cita en una peluquería no era consciente en ningún momento de que estaba interactuando con el asistente de Google, ¿no? Entonces esto pues crea casos de uso que pueden ser un poco, sobre todo si además la inteligencia artificial es capaz de imitar la voz de alguien, y esto ya nos lleva un poco al ámbito de fake news, etcétera, pues podría propiciar, imaginemos en un caso extremo, un secuestro porque estás imitando la voz de una madre llamando a un hijo, etcétera. Entonces, en lenguaje escrito, sin embargo, pues esto yo creo que lo tenéis bien resuelto, porque habéis integrado una advertencia en primera instancia cuando alguien interactúa con María, por ejemplo. Lo he visto. No sé si en tema de voz estáis trabajando también. Sí, estamos haciendo asistentes virtuales también de voz. A ver, nosotros antes incluso de temas legales que puedan salir, siempre recomendamos a nuestros clientes que avisen. O sea, siempre de un primer momento el asistente tiene que avisar que es un robot, que está ahí para ayudarle, que es un asistente, que no es una persona. Pero luego hay que tener en cuenta que luego hay muchas veces enlaces híbridos con personas en vivo. Por ejemplo, tenemos asistentes virtuales donde el chatbot resuelve el 95% de las consultas y el 5% donde pasa una persona o porque no lo ha resuelto, o porque es un tema más complejo, o porque incluso la persona quiere hablar con un agente, quiere hablar con un agente en vivo. Entonces puedes hacer un reenvío. Y en ese paso de transición, ahí sí que se dice soy una persona o soy un asistente virtual o vuelvo a ser el asistente virtual. En voz es lo mismo. O sea, en voz si tú avisas soy un asistente virtual automatizado para ayudarte aquí, pues al final siempre recomendaciones, pero al final van a llegar un poco a la legislación porque nos tomamos por el sentido. Sí. O sea, la idea que siempre que no engañar al usuario y que no simule. Pero te puedo dar ejemplos graciosos. Nosotros tenemos asistentes virtuales que hemos hecho contenidos propios desde horóscopos, sobre salud y tal, y hay gente que se pone a hablar, le dices, le avisas, y hay gente que se pone a hablar como si fuera una persona y le está pidiendo cosas como si fuera una persona, intentando ligar con el asistente, o incluso pues hay gente que todos los días entra media hora para hablar como si fuera una persona. Es que una de las aplicaciones de los chatbots, sobre todo en países con una pirámide demográfica muy descompensada, población muy envejecida, por ejemplo Japón tiene mucho foco puesto en robots asistenciales, que igual que te ayudan a levantarte porque estás un poco impedido, te pueden hacer cierta compañía, ¿no? Es decir, que si uno se siente reconfortado por tener una mascota, un perro o un gato, ¿por qué no se va a sentir reconfortado por hablar con una inteligencia artificial en el futuro? Nos puede parecer incluso un poco distópico, pero... Si lo hace de una manera fluida y digamos así, avisando que es un robot, pero que parezca una persona, digámoslo así, al final tiene cosas muy útiles. Nosotros estamos presentando algunas, hay subvenciones europeas que se están moviendo en este sentido y con grandes corporaciones de la idea de desarrollar sistemas virtuales que puedan llamar asistencia a la gente mayor para que luego, pues si una vigilancia un poco de si se han tomado las pastillas que tienen que tomarse ese día, si tienen alguna necesidad concreta, incluso tomarles datos, ¿no? Y entonces, al final que pueda conversar y que sienta ese reconfort de poder hablar con alguien, aunque no sea alguien en persona, y durante un rato, y donde, pues esa conversación que a lo mejor vive sola y que no tiene la posibilidad de hablar con nadie, sino simplemente viendo la tele o cualquier otra cosa, ¿no? Pues esto le permite interactuar, aparte que recabes información si tiene problemas reales o si hay que enviar una ambulancia porque no contesta, es decir, eso se está trabajando en ello y vendrá próximamente. Interesante. Bueno, esto vincula con la última pregunta, que no hace falta que me respondas, pero me ha llamado la atención. ¿Quién pone los nombres a los chatbots y por qué casi siempre son mujeres? Vale, sí. Bueno, tenemos bastante hombre. Tenemos un Bill, que es nuestro comercial asistente virtual, que está en nuestra web, es un hombre, pero, a ver,
Estas son cosas que se van diciendo de que más que nada vienen por la atención al cliente personal que se ha tenido. Siempre se suele decir que la asistente virtual, mujer, o sea, persona, digamos, a la gente de personal, mujer, la gente se suele abrir mucho más, a dar más información, a interactuar más. Entonces hay un sesgo, vamos a decirlo así de claro, hay un sesgo de la sociedad que las personas hablan más fluidamente con una mujer que con un hombre. Pero nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en el asistente virtual para el Ayuntamiento de Valencia y lo que se va a hacer es uno aleatorio. O sea, quiere decir que de vez en cuando salta un hombre y de vez en cuando salta una mujer sin necesidad de que sea siempre el mismo, ¿no? Y cada uno con su personalidad, con su nombre, con su relación. Entonces, a partir de ahí, yo creo que irá poco a poco haciéndose más, pero tenemos asistente. A mí no me gusta tanto ya los robots, que hay algunos otros fabricantes se dedican más a poner un robotito ya, pero por ejemplo el de María, pues el de la cigüeña, porque pues es digámoslo así, el animal del esto, y ellos deciden, los clientes, un poco con nuestro equipo de consultoría, qué imagen, digamos así, porque hay parte de comunicación, pues si lo prefieren hombre, mujer. Tenemos en clientes de empresas que la recepcionista que lleva 30 años, pues hacerle un avatar de la recepcionista porque todo el mundo la conoce, ¿no? Al final tienes que entender, escuchar al cliente y recomendarle un poco la mejor solución. Claro, claro. Hay soluciones también como Siri que te permiten elegir el género, por ejemplo, según la voz, etc. Nada, muchísimas gracias. Gracias. Y Sergio, bueno, enhorabuena. Sabéis que soy muy fan de esta iniciativa, Mercé. De entre la batería de atributos urbanos físicos, pero también de seguridad, o bueno, hay una serie de, al menos 50 habéis manejado. ¿Cuáles vinculan más con la percepción positiva de la habitabilidad? Es decir, ¿qué es lo que más valora la gente? ¿Cuáles son las características de la calle ideal, la calle perfecta? Y la segunda pregunta es, a partir de haber inferido estas características, ¿creéis que podríamos llegar a influir en cómo se redactan las leyes del suelo de las comunidades autónomas, los planes generales municipales, los planes parciales que desarrollan ya barrios concretos, ordenanzas que dicen el número de alturas que tiene que tener una edificación, el ancho de la vía, etcétera? Es decir, sabiendo ya cómo es esa ciudad mejor valorada por los ciudadanos, ¿podríamos replicar e implementar y hacer las nuevas ciudades de este modo, como la gente valora en positivo y percibe como más habitables? Pues respondiendo a la primera pregunta, lo primero que hay que decir es que hemos repetido el experimento. Bueno, teníamos un hermano pequeño que era Arturo, que se realizó en Madrid, y lo primero que hemos visto es que la habitabilidad es algo también cultural. Las respuestas no son exactamente las mismas en Madrid que en Barcelona. Lo que sí que hemos visto en Barcelona, existe, ¿no?, más consenso sobre qué es la baja habitabilidad que sobre la mejor habitabilidad. Vemos que hay características más diversas. Pero, en definitiva, sí que estamos viendo características que yo creo que a cualquier urbanista, a cualquier teórico urbanista de los últimos 50 años han estado reclamando. Cuestiones como la presencia del verde, la baja presencia de la motorización de coches y vehículos privados. También estamos viendo cuestiones relacionadas con la cantidad de espacio. No nos gusta mucho espacio libre, nos gusta el espacio ajustado a esa escala humana. Nos gustan también los entornos residenciales, con cierta mixtura de usos, pero sobre todo residenciales. Y sobre todo lo que no nos gusta es el espacio abierto inmenso, ¿no? La baja residencialidad, la gran presencia de automóviles. Y luego, bueno, pues también hay ciertas diferencias por sexos y por edades. Eso también es interesante. De hecho, bueno, vamos ahora a trabajar, ya se puede decir, vamos a replicar este proyecto en culturas muy diferentes, como pueden ser slums de Kenia y otros países de África, y seguramente vamos a encontrar cuestiones, ¿no?, muy diferentes sobre qué es la habitabilidad para ellos. Y respecto a la segunda pregunta, por supuesto, ¿no?, que pueden evaluar, nos pueden ayudar a definir mejor las políticas públicas, sobre todo quizá a transparentarlas, ¿no?, a pasar quizá de esos números que quizá hasta ahora eran intuiciones, sobre cuál es la cantidad de espacio verde que necesitamos, y pasar, ¿no?, a ver cuál es la cantidad de espacio verde que a todos nos gusta, ¿no? Sobre todo, como decíamos, nos permite también construir el modelo de ciudad ya no de arriba abajo, que era el clásico que habíamos hecho hasta ahora, sino también de abajo arriba, ¿no?, dando nuevos modelos de gobernanza a la ciudad.
desde luego abre la puerta a un nuevo urbanismo más pensado desde la ciudadanía, que desde esa torre de marfil de los expertos, ¿no?, que dictan los estándares y que dictan unos estándares homogéneos, cuando lo que has dicho es que la percepción de la habitabilidad varía mucho de una ciudad a otra y varía mucho del entorno respecto al contexto cultural, ¿no? Es decir, es algo muy interesante. De hecho, creemos, ¿no?, que podríamos poner la habitabilidad en el centro de la política urbana cuando actualmente parece que es algo tan subjetivo que cuesta, ¿no?, incluirlo como tal. De hecho, por ejemplo, vemos que hay una oportunidad perdida, quizá en los fondos europeos de regeneración y rehabilitación de barrios, en los que quizá hay mucha más experiencia, mucho más desarrollo de cuestiones técnicas, como pueden ser las eficiencias energéticas de los edificios, y sin embargo no estamos planteando dentro de esas políticas cuestiones como las que está tratando Mercé. ¿Cuál es la cantidad de espacio libre? ¿Cuál es la cantidad de mixtura de usos? Que definen también la calidad y la habitabilidad de la ciudad y que nos podrían, yo creo, ayudar a, por ejemplo, a aprovechar mucho mejor, ¿no?, todos esos fondos europeos. Absolutamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Como vamos un poco pasados de tiempo, entiendo que no podemos dar pie al público para que haga preguntas, pero estaremos por aquí durante la jornada, o sea que